todo eso. Ahora, dale. Bueno, cambiando de tema y hablando con un poco de esto que pasó hace poco, ¿qué opinión tenés respecto a los atentados racistas sucedidos en Estados Unidos? Vi que su partido participó en una marcha también. Sí, exactamente. Nada, desde el partido, digamos, venimos apoyando en todo lo que, bueno, obviamente en la opinión pública y además siempre que se pudo de manera militante también, toda la rebelión que está habiendo en Estados Unidos. Entendemos que es algo recontra importante que triunfe en algún punto porque el antirracismo en Estados Unidos tiene que ver con algo que es recontra estructural y profundo. O sea que hoy por hoy la sociedad esté cuestionando el racismo no que ver con cuestionar en algún sentido las bases en las que se funda Estados Unidos, que tiene, bueno, no voy a ponerme muy historiadora, pero o sea, el Estado de Estados Unidos se forma con la esclavitud, donde se traían un montón de migrantes negros que conformaron las bases de lo que hoy significa Estados Unidos, donde obviamente lo que se entendía como a una persona negra como alguien que era una cosa, no como una persona y que tenía derecho. Entonces, claro, que hoy por hoy haya toda una sociedad diciendo basta, forma parte de algo tan profundo como si acá cuestionáramos de esa manera el patriarcado, por ejemplo. Es necesaria la opresión racial, tanto como la opresión de género en Estados Unidos, porque en algún punto esa opresión racial es la que divide incluso a la clase trabajadora, ¿no? O sea, porque no es que el trabajador blanco tiene, no sé, iguales derechos que un empresario blanco, sino que es también explotado. El problema es que justamente estas maniobras que tiene el Estado yanqui hace que se divida también la clase trabajadora y que los negros hagan trabajos que son recontra precarios, o sea, que no tengan acceso a trabajos más formales, por decirlo de alguna manera, y además todo el problema de de los latinos en Estados Unidos que son directamente ilegales, o sea, son como una parte oscura ahí que el Estado no reconoce, que a la vez no pueden volverse a su país, como bueno, todo un problema también bastante grave y bastante profundo, y que en algún sentido también que esta rebelión gane, o que pueda avanzar en derechos, también creemos que es algo beneficioso para el mundo, porque Estados Unidos es hoy por hoy la primera potencia mundial. Pero con la marcha, sí. Entiendo que salen por lo sucedido con lo de George Floyd en Estados Unidos, pero también entienden que en Argentina hay muchas cuestiones racistas, y si vos crees que también Argentina es un país más racista que Estados Unidos, o en qué medida lo notás. Claro. No me parece que sea un país más racista que Estados Unidos. Me parece que es un país que tiene racismo, obviamente, porque es muy común el discurso xenófobo del boliviano, el paraguayo, bla, 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 incluso el racismo hacia la gente pobre, ¿no? Uh-huh. También el racismo hacia los pueblos originarios, que sin ir más lejos, no sé, hace 1 o 2 semanas salió una noticia de una represión al pueblo Cuom que fue brutal, sin ir más lejos por Capitanich. O sea, no nos olvidemos que sigue siendo gobierno Alberto Fernández, ¿no? Y en algún punto, obviamente, también somos un país con rasgos racistas, pero no tiene, o sea, por eso dije lo de la estructura de Estados Unidos en algún sentido, o sea, funciona a partir del racismo Estados Unidos. Argentina en algún sentido se forma de otra manera, o sea, igualmente tiene racismo, no es que estoy diciendo, no, somos
re buenos todos y que yo qué sé, o sea, no, claro que hay racismo. El tema es que entender la profundidad de los Estados Unidos hace también entender la profundidad de lo que se está reclamando hoy. No sé, esto que decía de que para nosotros en algún sentido que haya, que gane la rebelión de Estados Unidos implica que haya todo un viento de cambio, un viento hacia la izquierda en el mundo, y que eso obviamente puede ser capitalizado por ¿Vos todos los crees trabajadores. que esta rebelión que se está dando en Estados Unidos va a dar un giro en el país o va a seguir las mismas políticas que elegidas por Trump? Y claro, está en curso eso. Si las cosas siguen en pie y se sigue radicalizando, bueno, hay que ver si no le genera semejante crisis a Trump para que cambie el giro en su política. Porque, bueno, incluso puede haber rupturas dentro de la burguesía. Ahí hace, no sé, ponele, cuando arrancó todo esto, 2 semanas después, salió el presidente del Pentágono a decir que no iba a sacar al ejército a la calle, o sea, dándole la negativa a Trump hacia cómo estaba manejando la situación, claro. Entonces eso claramente también habla de que puede haber eso, un cambio en algunas cosas igual, porque obviamente para nosotros es una rebelión, pero no es una revolución. O sea, obviamente las rebeliones traen conquistas y eso es así en todos lados. Sin ir más lejos, el 2001 para nosotros fue una conquista gigante, no fue un cambio de sistema, ni fue, sin embargo, fue eso, avanzar en conquistas para los derechos de los trabajadores. ¿Y vos sentís que si no hubiera ocurrido el asesinato de George Floyd, Estados Unidos y el mundo no se hubiese rebelado en contra del racismo? No sé, puede ser. O sea, en realidad para nosotros no es que solo es un problema de antirracismo. O sea, sí, pero tiene que ver con que justo se da toda la rebelión en la situación donde hay una pandemia mundial, donde en Estados Unidos hay un montón de muertos y cualquier cantidad de infectados que básicamente son parte de la población negra, la mayoría, porque no tienen acceso a la salud. Y obviamente no hay una política desde el Estado para cuidar su salud. Y donde, pues, igual, o sea, obviamente, si ven la composición de las marchas, no es que solo gente negra. No. Hay un problema económico y sanitario que efectivamente impulsa a que haya esta rebelión, o sea, no es que se da en cualquier situación. ¿Por qué hicieron salir por esto del racismo en Estados Unidos y no por en la Argentina, que también sufre, o por las consecuencias también de que ustedes no están a favor del gobierno de Alberto Fernández con respecto a algunas situaciones con los empresarios y eso? ¿Por qué eligieron el caso de Estados Unidos para salir, para convocar a movilizarse? Mirá. O sea, ¿lo sienten más importante que la situación argentina? No, de hecho igual salimos todo el tiempo a la calle. O sea, por ejemplo, hay un montón de convocatorias, no sé si han podido ver, del sindicalismo combativo, que son algunos sindicatos o seccionales que se han vuelto a ganar por los trabajadores, que se organizan como en esto, que se llama sindicalismo combativo, donde hubo movilizaciones o convocatorias donde hemos estado presentes. Inclusive estuvimos y vamos a estar presentes el miércoles también, que va a haber un paro internacional por los trabajadores precarizados, que son los trabajadores de Rappi, Globo, Pedido Ya, que básicamente, bajo el discurso de ser tu propio jefe se esconde que no tenés ningún tipo de derecho laboral. O sea, si te atropella un auto, no tenés ARTs, no tenés vacaciones, no tenés, o sea, nada, ningún derecho, que como si estuvieras en blanco. Claro. Sí. De hecho, desde que empezó la pandemia, se murieron 4 o 5 pibes, la verdad que ahora no me acuerdo si eran 4 o 5, pero
no hay nada, no hay ninguna respuesta de estas aplicaciones hacia la familia de los fallecidos. Entonces eso habla de que no hay nada, no importan, la vida de los trabajadores no importa. Y eso, o sea, nosotros hemos salido a la calle, incluso salimos a la calle el mes pasado por el presupuesto hacia las mujeres y diversidad, en contra de la violencia machista, salimos el 3 de junio, venimos militando, digamos, en la calle, no fue por lo único que salimos a Estados Unidos. En algún sentido, esas cosas son las que te muestran, lamentablemente, los medios de comunicación, o donde también te quieren... ¿Cómo? Que fue la más visibilizada esa. Claro, a mí me Estados llamó la Unidos. atención que hayan salido por los Estados Unidos con toda la situación económica, con la crisis que estamos sufriendo. Por eso te pregunto. No, es que por eso, sí, o sea, creemos que es súper importante los Estados Unidos, solo que no fue por lo único que nos movilizamos, a eso me refiero. Sí, capaz fue una de las cosas más televisadas, porque bueno, los medios de comunicación venían tomando en ese momento bastante el tema de Estados Unidos, hoy por hoy ya está medio tapado de nuevo, pero en ese momento estaba bastante en la tele, además de que justo fue, y por eso salimos al otro día que Trump amenazó con sacar el ejército a la calle de Estados Unidos, y que básicamente nada, estaba bien que haya una respuesta en contra de eso. Pero bueno, sí, hay un montón de actividades constantemente que quedan recontra tapadas y que no salen en ningún lugar, salvo en los portales de la izquierda. O sea, ahí sí, si quieren más o menos seguir un poco más, ahí pueden. En Izquierda Web sale las actividades que hacemos y eso. Exacto. ¿Y por qué no? O sea, sé que el Nuevo Más no está, no tiene un consenso con el FIT, el Frente de Izquierda. O sea, ¿qué pasó que no pudieron llegar a un consenso para sumar una fuerza mayor, para ser más visibilizados? Eso. Es algo, digamos, que viene de larga data, no es algo de O sea, ¿se ahora. diferencian políticamente? Sí, utiliza mucho todo lo electoral desde un lugar que no organiza, sino que confunde hacia cuál es el objetivo de la izquierda con respecto a, por ejemplo, conseguir diputados o ese tipo de cosas. Esa, por lo menos, entiendo que es la diferencia que más capaz puede quedar visible. Después, internamente, entre los partidos de izquierda tenemos debate de tendencias y cosas que nos diferencian. No sé, por decir algo, el feminismo es una de las pautas capaz más conocidas en algún sentido que nos diferencian. Nosotras somos feministas, socialistas desde el primer momento, otros partidos de la izquierda dentro del FIT no lo son, o incluso no lo eran, y después, gracias a la lucha y qué sé yo, o sea, pudieron ubicarse más en la realidad y en la situación que se vive, pero un poco no poder llegar a un acuerdo tiene que ver con que nunca hubo mucho reconocimiento a nuestra militancia en algún sentido, porque se ha utilizado un mecanismo que para nosotros es proscriptivo, que tiene que ver con las PASO, y que para presentarte en las PASO necesitas una cantidad de afiliaciones y de adhesiones que para partidos tan autofinanciados como nosotros es recontra complicado, o sea, se hace muy a pulmón, donde los militantes vamos desde una semana a un mes a distintas provincias a buscar afiliaciones y adhesiones, y que, bueno, a nosotros particularmente nos costó bastante poder conseguirlo, y el FIT, en algún sentido que ya tenía esa facilidad,
no la puso a disposición de los partidos de la izquierda, sino que por el contrario fue como, bueno, vos no tenés legalidad, bueno, entonces vas, no sé, a limpiar el piso, a limpiar el piso de la lista, y como que, bueno, no es nuestro criterio. En algún sentido siempre estamos dispuestos a la unidad, en tanto también se escuche cuál es nuestra propuesta y cuál es o sea, qué es lo que nosotros queremos imprimir en ese frente. Obviamente seguimos abiertos a la discusión, pero bueno, un poco por ahí viene la cosa. Como Bueno, que el FIT ¿qué proyecciones? Ay, perdón, no escuché. Quise pisar. FIT no tuvo intención de apoyarlas a ustedes a crecer como partido. Y un poco se podría decirlo así, en algún sentido, obviamente, siempre hemos hecho frentes comunes, incluso hemos tenido las direcciones de centros de estudiantes y demás, y lo hemos hecho en unidad, o sea, no significa que no estemos en el FIT, que no podamos llevar adelante políticas de unidad, pero bueno, electoralmente ahí es donde tenemos la discusión por esto mismo que también dije al principio, o sea, el FIT para nosotros hoy por hoy representa como una cooperativa electoral, más que como un frente que quiere organizar a los trabajadores. Después, o sea, en otros terrenos, ya les digo, sí, llevamos adelante políticas unitarias, frentes, de hecho hasta hace muy poco tuvimos la conducción del Centro de Filosofía y Letras de la UBA, o sea, no es que no, pero electoralmente es más complicado. Claro. ¿Y qué proyecciones tienen en el partido a futuro y qué cambios piensan hacer si se piensan presentar en las próximas elecciones? ¿Piensan mantener la misma posición, las mismas ideas o planean hacer cambios? Y, sinceramente, no sé, porque básicamente nada, o sea, un poco esas cosas las vamos viendo a partir o sea, de acá a las próximas elecciones, imagínate que puede pasar un abismo de cosas, de hecho hubo una pandemia que básicamente no la teníamos planeada, Claro. y que eso obviamente, o sea, a partir de que las cosas se van moviendo, uno tiene que ir reformulando su política, pero esencialmente no, vamos a seguir siendo los mismos en algún sentido, o sea, vamos a seguir peleando por el socialismo, vamos a seguir peleando por el aborto, por el feminismo, por los derechos de los trabajadores, de la juventud, en esencia no vamos a cambiar, digamos, por decirlo de una manera. Y bueno, y ¿Y como qué para hacer... expectativas Sí. tenés? Perdón, ahí. ¿Qué expectativas tienen en general si vos pensás que la gente para el 2023 va a afiliarse, va a sentirse más representada con su partido o van a seguir como hasta ahora? Yo apuesto a que vamos a seguir avanzando, claro. No sé qué tanto vamos a crecer, pero sí sé que los militantes hoy por hoy, incluso con una pandemia, estamos poniendo lo mejor de nosotros para poder, no que el partido tenga más votos en las próximas elecciones, sino que efectivamente pueda llevar su política a más lugares. Que tenga por más eso fuerza. también insisto, claro, insisto en lo de las campañas de solidaridad. Para nosotros hoy por hoy está buenísimo poder llevarlas adelante, porque a partir de una necesidad concreta que tiene que ver con los pocos insumos que tienen los trabajadores de la salud, podemos generar lazos entre los trabajadores, la comunidad, los vecinos, estudiantes. Para nosotros también el tema de los estudiantes es muy importante, que hoy por hoy la mayoría, no, o sea, los centros de estudiantes no están diciendo casi nada al respecto, y para nosotros sería muy productivo que los centros de estudiantes pudieran convocar de alguna u otra manera a los estudiantes a tomar una posición y llevarla adelante. Pero de esa manera es que nosotros apostamos al crecimiento, digamos, en estos espacios. No al crecimiento en cantidad de votos, sino al crecimiento en personas, ¿no?
el crecimiento en personas y el crecimiento de la organización. Para nosotros es importante que los lugares de organización como estos, los centros estudiantes, los sindicatos y demás, sean abiertos y se puedan debatir políticamente planes de acción, porque en algún sentido si vos, no solo para el partido, ¿no? O sea, lo pienso desde un lugar de, por ejemplo, no sé, en el secundario, yo era parte del centro de estudiantes, y yo lo que quería era lograr que mis compañeros me entiendan que estaba mal que se nos cayera un pedazo de techo en la cabeza, pero que eso, en algún sentido, no iba a cambiar si nosotros no hacíamos algo para que eso cambiara. Entonces, bueno, lo que hace que eso se entienda es que vayas, reclames y trates de conseguir algo para que esa gente entienda cómo hiciste para conseguirlo, ¿está bien? Entonces, como que a esa conciencia y a ese avance de la conciencia es que apostamos nosotros como partido, más allá de la gente que ganemos, que obviamente queremos que sea mucha más, pero ese es nuestro objetivo en algún sentido. Y bueno, como para cerrar, te queríamos preguntar, ya que hablaste de los estudiantes, ¿cómo crees que los jóvenes y las jóvenes tenemos que aprovechar este tiempo libre desde nuestras casas en este contexto? Bueno, podría hablar, yo soy estudiante también, estudio un terciario para ser docente de historia, y en algún sentido creo que el rol que deben tener los estudiantes es esto que dije anteriormente, que es un rol activo, que es hacer algo frente ante lo que está sucediendo. Por ejemplo, no sé si se enteraron, una media sanción para llevar adelante la bimodalidad, que representa básicamente que además de cursar de manera presencial, esto más para las universidades y los terciarios, pero además de cursar de manera presencial, haya materias para cursar de manera online, cosa que es sería un retroceder bastante en derechos, o sea, porque cuando vos vas a cursar de manera presencial tenés un montón de recursos, como estar con el profesor, como poder organizarte con tus compañeros, como el intercambio, o sea, posta que ahora como que no sé qué palabras específicas usar para Sí, eso, pero la presencia de estar en clase, de entender, de charlar con los exactamente. compañeros, sí. Esas cosas, si están en peligro, realmente es un problema para los estudiantes, porque hoy por hoy ya de por sí hay un montón de personas que con la modalidad online, que igual entendemos que fue necesaria en este contexto, o sea, no es que no, o sea, peor hubiese sido si se hubiese cancelado la educación, por supuesto. El tema es que hoy por hoy con la modalidad online hay un montón de personas que quedaron afuera del sistema, La desigualdad porque no tienen tecnológica. acceso, claro, no tienen acceso a computadoras, no tienen acceso a internet, entonces básicamente eso, si se lleva adelante la manera bimodal de cursar, o sea, también dejaría fuera un montón de estudiantes que hoy por hoy, o que antes por lo menos, tenían acceso. Entonces, nada, nos parece que hay un montón de cosas que desde la parte estudiantil, sea secundaria, terciaria, universitaria, tenemos que apelar, o sea, tenemos que apelar a la organización e intentar defendernos. Incluso ayudando hoy por hoy a los que están en la primera línea de la batalla, que es esto, ¿no? O sea, si los enfermeros, los médicos, el personal de salud se enferma, bueno, ¿quién nos va a cuidar a nosotros en algún sentido? No a nosotros los jóvenes, a la sociedad entera. Y capaz está bueno esto de que justamente no somos un factor de riesgo, y capaz podemos dar una mano desde ese lugar, ¿no? Que gente que efectivamente corre más peligro en algún sentido. Claro.
Claro. Bueno, muchas gracias por Ludmila por prestarte a la charla y Gracias. sí, No, era... Si tienen ganas, les puedo pasar el flyer del Comité de Solidaridad por si tienen ganas de compartirlo en algún lugar o algo, nos vendría bien. Nosotros llevamos desde Avellaneda las donaciones al Hospital Fiorito, así que, bueno, si tienen ganas, se los mando. Dale, Sí, lo sí. pasamos en el correo. Buenísimo. Gracias. Gracias. A ustedes.